Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este viernes de historia de la Grillotina. Con gusto, como siempre, les saludamos y le compartimos que este será un programa muy interesante, muy bueno, como ya es una costumbre en este horario y junto a un personaje o a una persona ya muy querida, muy reconocida en Monterrey, en Nuevo León, y ha trascendido fronteras también, porque llega con las anécdotas de las fotografías que le piden en los aeropuertos y demás, y qué gusto que sea reconocido de esa manera por lo que representa Héctor Jaime Treviño Villarreal, Tito Sabinas. Estimado Eder, muchas gracias por estar de nuevo, por esta anfitrionía que nos ha dado primero Dominio Digital 96.5 FM, Radio Naranjera, que es 106, 100.9, 100.9, 100.9, la mera la mera. mera mera, la Naranjera, y además por todas las redes sociales Sí, donde claro. estamos, y lógicamente ahora aquí en Gamavisión, ¿verdad? Qué lujazo. Es otro mundo. ¿Verdad? Qué Ya, lujazo sí, sí. poder compartir con todo el público, la historia, las experiencias y que el público aprenda. Yo en lo particular, Tito, tengo que decirte que he aprendido mucho yo en este programa, tanto de ti como del licenciado Gámez, estas pláticas sabrosas que se han aventado por casi, no, ya no es casi, ya 13 años Más o menos, prácticamente. por ahí estoy sacando una síntesis, lo que he encontrado, porque que en aquellas ocasiones que iniciamos, pues están algunas grabaciones, la fecha y qué tema tratamos. Ya tengo varios cientos, Que ya, recordemos que los inicios del Viernes de Historia era puro audio, exacto, no habíamos dado el paso al video. al video. Y estaba ya, todavía no estaba el gran boom como están las redes digitales ahora. Exactamente. Bueno, pues, por cierto, Eder, estimado Eder, le mando un saludo al buen amigo, compañero aquí en estos afanes y quehaceres históricos y de crónica, porque siempre hay mucha crónica en el periodismo, al licenciado Mario Gámez Fonseca. Y como le dije una vez, alguna vez me voy a traer el sombrero colombiano. Y he Yo aquí, ya había traído uno, pero más colorido es este, ¿verdad? El sombrero volteado. ¿por qué se le llama así, No, Tito? no, ya ves que acá en el norte, acá nosotros en México, un volteado es otra Por cosa. eso pregunto. ¿Verdad? Sí, dice, ¿por qué está volteado? Es que se le cayó la mano, dice la gente. No, hombre, a los gays antes, en los pueblos así decía, es que está volteado el hombre, el muchacho, Sí, en aquellos salió años. volteado. Ujú. Ahora no, directamente dicen gay y otra palabra de más fuerte acepción que empieza con P y termina con O, de 4 letras, ¿verdad? Sí, Pero no, fuerte. el sombrero volteado no tiene que ver nada con eso. Okey. Eso es como lo hacen allá los artesanos colombianos, las vueltas que le van dando, tejiéndolo, ¿verdad? Por eso se llama así, Es volteado. artesanal completamente. Artesanal, sí, sí, ahorita yo me imagino que han de tener máquinas allá. Sí, sí, Se claro. vende mucho porque es muy bueno en función de que te cubre el sol. Estos soles en Monterrey, alguna vez lo dije con Mario, en Monterrey era gente de sombrero. Tú ves las fotos de 1910, 1920 y había mucho sombrero tipo potosino. El tipo potosino es ala ancha y como con un piloncillo arriba, con Sí, un sí, sí. cono. Y luego ya por los 40, 50, 60 se popularizó el de fieltro más cortito, más elegante. Pero Claro. todavía yo llegué a Monterrey en los 60 y el 50% de la población traía, de los varones, traían sombrero de fieltro. ¿Mm? Luego ya de repente, fíjate, y yo hasta le pongo una fecha de cuándo cambia la cachucha, cuando la gente agarra la cachucha de béisbol a protegerse, Ajá. aunque te quedas protegida el pabellón de la oreja. Cuando ganaron los Sultanes de Monterrey el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol en 1962, entonces se popularizó. Ya eran los Ya sultanes. venía el antecedente, porque aquí hubo un remolino deportivo con los niños campeones de 1957 y Ah, sí. 1958. Y luego viene el triunfo de los Sultanes con Zungo Carrera de manager y el gran Héctor Espino en la primera base. Jonronero, un muchachito que, oh, qué bárbaro. Y entonces se popularizó las gorras de béisbol. Entonces fueron saliendo los sombreros y ahora mucha gente aquí en el entorno nuestro, y yo creo que en el país, traen la gorra de beisbolista. Sí, Aunque hábilmente, comercialmente, los equipos de fútbol también te también la hacen tus adaptaron. gorras de Tigres, de Sí, Rayados y claro. América y todo el mundo, ¿no? Entonces, pero la función de traer un sombrero fundamentalmente es protegerte de las inclemencias del tiempo. En calor, el solazo, pues te quema la cara y te quema Claro. el pabellón de las orejas y te puede producir cáncer de piel, ¿verdad? Este, y
En mi caso, yo lo uso aquí porque esas cabinas, y la cual le pido una disculpa, pues, se ve hasta medio extraño que estoy yo hablando ahí con un sombrero de estos, pero aquí está helado. Estos estudios son muy fríos porque tienen que proteger los Los aparatos equipos, y de los claro. equipos. Entonces, a eso le agregamos que ya el follaje en la azotea ya está muy escaso. Y luego hay otra cuestión, que no sé si te he comentado, que cuando yo estoy aquí me emociono y empiezo a mover los pies. Sí, Y generalmente en estos estudios hay alfombras. sí, claro. Por más que la limpien, el polvito se Polvitos. levanta y le da a uno en la La garganta, ¿no? alergia, claro. Pero pues bueno, es parte de esto. Un saludo al licenciado Mario Gámez que donde esté, anda haciendo actividades muy importantes para el desenvolvimiento de la televisión regiomontana. Esperen noticias próximamente, hay sorpresas y Gama Visión, como siempre, ya a la vanguardia de todos estos cambios Exactamente, tecnológicos. así es. Oye, Tito, nada más una duda que me quedó. Digamos, la forma y esos colores son los tradicionales en ese sombrero colombiano. Este es el más vistoso y hay otro en negro, más elegante, pero este es el más tradicional. Ok, Se usa mucho. Y luego tiene una ventaja que tú lo doblas y lo haces chorizo y le extiendes las alas para abajo, ¿verdad? Esto lo puedes, tiene facilidad ¿cómo se llama? de darle De forma. darle forma. Y es muy usado ya. Y a mí, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho lo colombiano. Ajá, Que además, qué ciudades, qué paisajes, qué barato. también. Un buen corte de carne que aquí te cuesta 1,200 pesos, allá vale 450 pesos. De lo mejor, carne argentina y bien hecha. No, Eder, vayan a Colombia, ¿eh? Vayan a Colombia. Comen con la mitad de lo que se come aquí en Pues, Monterrey. ¿cuándo nos vamos, Tito? Y la otra, descubrí que si pagas todo con tarjeta de crédito, todavía en la conversión que te hacen al estado de cuenta, te rebajan con un 10% más. Ah, por si fuera poco. Por si fuera poco, entonces, no, ir allá a esos lugares de Bogotá, de Medellín, ¿verdad? Que No, agasajo. que Cartagena, qué bárbaro. Y, lógicamente, hay lugares donde dicen, para allá no puede ir, porque están los paramilitares, están las guerrillas, están los contras, y está no, difícil. Que en todos lados. Pero ahora, están promoviendo mucho Colombia y a mí me gusta mucho, definitivamente. Hay que ir. Y además, ya ves que ahora hay estas agencias, creo que Mauro tiene una, ¿no? La esposa de Mauro, Ah, ¿quién es? sí, Mayola. Te dan chance de irlo pagando 6 meses antes. Ah, pues Es que no con mayor duele, así razón. no duele, vas pagando y Claro, ya para cuando llega la fecha lo tienes que tener pagado. Ahora sí te preocupas porque hay que llevar el dinero. claro. Lo- Los taxis, te voy a decir, del aeropuerto a la ciudad, 50 pesos. El equivalente a 50 pesos de México. Ve aquí para que veas lo que te No, cuesta. Hasta Tito. 900 No, pesos, qué ahí te bárbaro. dicen, por respirar también. Sí, no, está terrible. Pero Es bueno, que también la cultura colombiana se identifica mucho con la cultura mexicana, o los colombianos se identifican sí, mucho sí, con los fíjate. colombianos y viceversa. Claro, con los problemas que tuvieron de inseguridad y las broncas que hubo muy fuertes, pues el turismo se retrajo y Ujú, todo eso. Y además todo el mundo tiene también cierta, pues lo que te han enseñado en las series y demás. No, vas al aeropuerto, que el de Bogotá es enorme, tienes miedo de traer cosas ahí, ¿verdad? Porque te van a revisar o que no te van a echar algo. Siempre hay eso, pero ha avanzado mucho esto, ¿eh? Ha avanzado verdaderamente. Ay, bueno, yo recomiendo, vayan a estos tours de 10, 12 días, no, hombre. Qué seguiremos bárbaro. tu recomendación, Tito, Claro, como claro. siempre. Así es. ¿Qué tenemos preparado para Vamos hoy, a Tito? hablar, fíjate, Eder, qué difícil es en una sociedad como la nuestra. Vamos a hablar de la ciudad regiomontana, nuevo leonesa, cómo hay ingratitud y hay desmemoria. Pero a propósito, hay ¿Cómo? gente que no se le reconoce, pero a propósito. Gente, ha sido nuevo leoneses ilustres, muy valiosos, pero por prejuicios racistas, clasistas y discriminatorios por sexo. Entonces, no se reconoce a la persona cuando aquella persona fue valiosísima, no tan solo en la historia de Nuevo León, del país, y muchos de ellos trascendieron internacionalmente, Eder. Pero, pues, al ser Pero, protagonistas de pero hay esa situación de esa amnesia histórica voluntaria, o sea, provocada. No trates este personaje. No. Oye, que le da un premio y es el mero cuerdo. No. Está raro. Refiriéndose al sexo.
está raro. Y ahorita ya está más tolerante en nuestra sociedad Sí, por las claro. cosas que han avanzado, pero tú te imaginas antes, en aquellos tiempos, en los ¿Cómo qué año? 50, en los 60, No, pues sí, era Tito. prohibidísimo que alguien se exhibiera en la calle, una persona, que tú ibas a encontrar un transgénero, ¿verdad? Una persona un hombre que se vistiera de mujer. No, no era reprimido, era golpeado, era maltratado. Pero también, pues andaba, empezó en las carpas y empezó en el teatro de esos. Es carpero, ¿verdad? Es Te farandulero. meritaban Le mucho. meritaban mucho esa situación. Y también el clasismo, ¿no? Todavía existe aquí mucho, ¿eh? De la loma para allá es otra cosa. Sí, claro. Ellos dicen allá, de la loma para el norte, puros chirigüillos. No sé quién inventaría la palabra esa, que está muy en boga en las redes sociales. Claro, Pero eso es racismo y es clasismo y es discriminatorio, definitivamente. desde luego. Pues fíjate cómo hacer, cómo luchar, y eso lo tenemos que hacer los historiadores, los cronistas, los sociólogos, los comunicadores, cómo poner en la mesa de discusión, a ver, este personaje es bien importante, es un personaje ilustre de Nuevo León. ¿Mm? Pues bien, ahorita te decimos el nombre de la persona, porque además, increíblemente, tuvo un abuelo español de Gijón, en Asturias, un asturiano, pero valiosísimo. Se llamaba Arturo García García, más conocido como Pajujo. Pajujo fue el abuelo de este personaje que vamos a tratar ahorita, pero era un personaje, nomás fíjate, periodista, comediante, profesor, novillero. Era taurino, era un personaje tenor cómico, tenor, en las carpas, en las zarzuelas, en los escenarios, bailarín y demás. Muy buen locutor. Bueno, de Arturo García García, que vivió aquí en Monterrey, que vivió aquí en Nuevo León, fue el creador de la frase, lo vamos a decir que es una gran estación de radio en México, la XW, Sí, claro. la voz de América Latina desde México. Es de Pajujo, Arturo García Pajujo, ¿sí? sí. Y aquella musiquita por ahí está en la ¿cómo se llama? En ¿En el las redes internet, sociales? cómo identificar, no sé si lo pueden los muchachos buscar ahí, la identificación de la XW Radio. Yo creo que la pueden buscar porque lo ponemos tantito. Los viejones se van a acordar porque era un sonidito muy, muy interesante. Y luego decía el Pajujo, la voz de América Latina desde México. Todavía lo usan, ¿eh? Y es la voz de él. Pajujo aquí hizo muchas carpas, trajo zarzuelas, estuvo mucho en los teatros, comediante, organizaba en los pueblos. A ver si lo tenemos. Ahorita lo... Organizaba, llevaba, fíjate nada más, ¿qué podríamos decir? ¿Qué compromiso con el arte de andar haciendo recorridos con su grupo teatral o de zarzuelas y llevarlos a los pueblos de Nuevo León? A ver, ¿qué tanto les podrían haber pagado? Si ahorita llevar un grupo de teatro, un grupo musical a un pueblo es costoso, pero bueno, en aquel tiempo no ganaban muy bien, pero estaban muy comprometidos con su arte, Claro. ¿verdad? El llevarlo, el compartirlo. El compartirlo. En este sentido, Eder, tú que conoces algo de estas cuestiones artísticas, se habla mucho de la farándula. Así es. Creo que ahorita vamos a poner, a ver si lo pueden poner. El asunto es, tú creaste aquí un programa que se llama La Farándula. Farándula FM, así es. Ahora, lo interesante es ver históricamente qué es la farándula, porque tiene varias acepciones, ¿eh? Sí, claro, sí. Definitivo. Y es muy bonito la historia de lo que es la farándula, porque también se puede usar como un término despectivo. Es farandulero, de un artista de no muy buena imagen, que no tiene muy buena imagen pública, o referente a los que trabajaban en las carpas. Aquí el movimiento, Eder, de las carpas fue muy interesante ¿cómo se llama? En Monterrey, ¿eh? Sí. Ahí se forjaban los grandes artistas. Mario Moreno Cantinflas trabajó en carpas. Sí, sí, sí. Hay otro regiomontano que tampoco lo tenemos en la mesa, es Manuel Medel.
que trabajó con Cantinflas, creo que en la película Águila Solo o A Volar Joven, uno de los dos. Y es un personaje regiomontano. Pajujo es aquí uno de los grandes representantes, de la farándula y animaba mucho la cuestión aquí en Nuevo León. Entonces, pero un tipo brillante, locutor, animador, cómico, novillero, y finalmente en las últimas etapas de su vida, la última decena de años, creó un periódico, una revista llamada El Elemento Sano. Era ¿sí? cómico, aquí en Monterrey. Era una cuestión de comicidad y todo eso. Y periodista. Periodista, sí, para que veas. Ahora, ¿qué razón, qué relación tiene Pajujo con el personaje que vamos a tratar? Pues fue el abuelo de este personaje, llamado Roberto García Romero. Pues no te dice nada el nombre, pero mejor conocido en el cine nacional como Roberto Cobo Calambres. Ah, muy bien. Que es otro tipo excepcional, un artista excepcional, bailarín y muy buen bailarín. Oye, tenía grupos de baile, pertenecía a grupos de baile, que iba a bailar a España y a Francia y aquí, y tú lo veías bailar y mejor que Resortes este cómico. Tanto así, Tito. Mucho mejor que Resortes. Yo les explico, ojalá también lo podemos meter un ratito aquí, ver a Roberto Cobo Calambres como rockero. En 1957, él bailó rock, fue el que mejor bailaba rock and roll. Cuando en aquel tiempo el rock and roll estaba entrando y los padres de familia se asustaban. ¿Qué es esto? Que se van a descoyunturar, se van a lesionar la columna vertebral, nos decían en la secundaria. Es que ahí sacaban todo lo que habían reprimido durante años los muchachos. Sí, pero además tocó la guitarra y fue de los primeros que tocó y bailó y cantó rock and roll. Increíble. No se le reconoce mucho porque su actuación en otra facción, en otra parte del arte, pues va a cubrir una gran etapa de su vida. Hay otra cuestión que hay que comentar, Eder. La historia de la farándula en Nuevo León no está hecha. Sí hay textos, aquí le mandamos un saludo a Luis Martín Garza Gutiérrez, gran director de teatro, que ha escrito sobre la historia del teatro. Hay la historia de la música norteña, pero hay historias parciales de la radio, fíjate. Porque también hay que recordar que la radio en Monterrey se hacía en vivo. Las radionovelas en vivo. En vivo. Está todavía por 5 de mayo, entre Juárez y Guerrero, en la acera sur, está el auditorio de lo que fue la XFB. Y ahí está, iba toda la gente. ¿Tú te imaginas para mantener callada a la gente cuando todos aquellos estaban haciendo una radionovela? Claro. Y los programas de chistes que había. Por ejemplo, no sé si en la XFB o en la XT estaba Chistes y Chascarrillos. Y lo dirigía, el programa del locutor era Jesús Leal. Chichas, de ahí salió el apodo de él. Chistes y Chascarrillos. Fíjate. Chichas. De ahí, como todo ese tipo de cosas, y la música que iban los montañeses del Álamo, la orquesta de Don Fidel Ayala, todos los domingos en la mañana, que vive en Santa Catarina, el hombre era músico y relojero. Pero todas esas historias no están hechas todavía, hay estudios parciales. La historia de la farándula, y lo más moderno, ¿cuántos actores y cuántas actrices ha dado Monterrey? ¿Cantidad? Claro. A propósito, le digo hermano porque nos parecemos mucho físicamente, Juan Alanís Tamés, hombre de teatro, acaba de sacar un libro sobre actores y actrices de Nuevo León. Y luego le empezaron a decir, oye, te faltó esto y te faltó, ya sabes, la clásica cuando saques así. Claro. Y qué bueno porque lo va retroalimentando y va sacando todos estos personajes que han destacado en el canto como cantantes, hombres y mujeres, muy, muy importantes. Pues el Teatro de la Anda, ¿cuántos pasaron? ¿Cuánta gente Por ese escenario? Sí, cuántos gente que no nació en Monterrey se hizo aquí, como María Victoria. María Victoria cantaba en las estaciones de radio aquí, y en las carpas. Sí. Era La Toya Gutiérrez. Bueno, estamos en la farándula, estamos hablando de historia de la farándula, ¿no? Nos van a decir que están hablando ahora de historia. O no, el papá de Michael Jackson, cuando vino a Monterrey, la oyó cantar, y dijo, aparte se enamoró, el viejo enamoradizo. Y la otra, como siempre, bellísima figura, además, y buena cantante. Por eso le puso a la hija La Toya Jackson.
Mira. De todo ese tipo de cosas tenemos que relatarlas, que Sí, contarlas. claro. Carmen Salinas se hizo aquí. Sí, también. Fernando Fernández, el crooner de la canción, y muchos otros que se han hecho acá, pero también los talentos locales que han brillado y que siguen brillando. Desde Gloria Trevi, Tatiana, Erika Buenfil, Irma Lozano, cuántas artistas y cuántos... bueno, Carlos Ansira, el mejor actor de teatro que ha habido en México, Carlos Ansira, originario de Sabinas Hidalgo. Orgullosamente. Orgullosamente. Entonces, y vas encontrando uno y otro y otro y otro. Y Juan Araniz está en ese proceso Qué bueno. de recopilar, que le va a servir mucho a la gente que maneja este tipo de programas en la radio y la televisión. Claro, claro. Porque ahí, un tema, a ver, sácate dos, tres artistas y los puedes decir al aire, Sí, ¿verdad? porque mucha gente piensa que a lo mejor el tema de la farándula es muy fácil sentarse, platicar y hablar, pero también es bueno que quienes se involucran en esos temas tengan algo para documentarse y saber de la historia realmente. Sí, de estos personajes, ¿no? Pues bien, resulta que Roberto García Romero, hijo de Luis García, que a su vez era nieto de Arturo García Pajugo, este gran personaje asturiano, y de Tina Romero, que también era gente que andaba en la farándula, en las carpas y demás. Pajugo, que me dices, fue el creador del eslogan de la XCW, que ya tenemos ahí. ¿Lo tenemos? ¿Lo podemos escuchar? Sí, vamos a ver, claro que sí. Si es radio, es XEW, la voz de la América Latina desde México. 54 aniversario. Bien, este es del 54 aniversario, pero se tiene la versión original grabada por Pajugo y el eslogan, la voz de América Latina en México, la voz de México en América Latina es de Pajugo, de Arturo García, y es la voz de él. Y se usó años. Bueno, los viejones ahí de mi tirada, de mi camada y otros más grandes se acordaron mucho porque no más tocabas en la radio y luego salía estas palabras, este eslogan de Arturo García Pajugo, que fue un personajazo, te digo, es una de las personas de aquí y luego al final de su vida hacer esa comunicación, ese revista o periódico llamado El Elemento Sano, que eran puros chistes y comentarios chuscos y demás. Pues tiene su miga, claro. Periodista el señor, ya te digo, periodista, novillero, tenor cómico, bueno, maestro, todo. Es una historia muy interesante, la del abuelo de Calambres. Pues bien, la compañía de sus padres y del abuelo andaban cómicos de la legua, les decían antes, que iban a los pueblos también y a las colonias, con mucho amor y mucho cariño a la farándula, al espectáculo, y se asegura que Roberto Cobo García, mejor conocido como Calambres, nació en la carpa, en medio de 2 escenas de teatro. Ah, sí. Y que fue registrado o nació en General Suazua, Nuevo León. Yo sé que la gente de Suazua no sabe estas cuestiones porque pues, es marginado de la historia, por todo lo que vamos a contar ahorita, ¿no? Sí. Pero estamos en la búsqueda porque yo pongo en duda el dato. Puede haber nacido en Sabinas, puede haber nacido en García o en algún otro pueblo, Zarralbo, porque ¿cuántos habitantes tenía Suazua? No había ni carretera para llegar, que te conviniera ir a ese lugar a presentar una función de teatro. Claro. O de carpa. ¿Cuánto ibas a sacar si no tenía, pues, no creo, ni 1,000 habitantes Suazua? Donde a lo mejor muy lejos, tenía 800. A lo mejor utilizaron la carretera recién construida desde 1926 hacia Sabinas Hidalgo, allá pudo haber sido, o aquí cercano en García. Escobedo no, pues si no tenía 500 habitantes, era un rancho. Sanico, vosotros más igual, pues eran ranchos. Yo cuando lo conocí, Sanico, pues todavía había vacas y cerdos en la calle. ¿Todavía? En el centro. ¿Sí? Sí, es que estas transformaciones son los últimos 50 años, definitivo. Guadalupe, voy para la villa, decía, porque es la villa de Guadalupe. Era como hacer viaje. Santiago, no, voy a Santiago, era un viaje. Santa Catarina estaba feísimo, con todo respeto, ahora está muy bien, ¿eh? Sí. Estaba aquello... Todo muy cambiado por todos lados. Sí, pero aquello era un rancho, Escobedo, qué bárbaro. Todavía, cuando yo fui el primer maestro de inglés, hubo una secundaria en Guadalupe, ¿eh? Perdón, en Escobedo.
No, hombre, para llegar a Escobedo. Y ¿Cómo le hacías, Tito? cuando llovía, no. En 1960 Escobedo tenía 1,000 habitantes. En el 70 subió mucho a 10,000. Ve a ver cuántos están ahora. No. No. Qué bárbaro. Alguien dice, antes de Abel y después de Abel. No sé a qué se refieren con eso. Pero bueno, hablemos de Roberto Cobo Cobo García. García Calambres. Resulta que desde los 8 años participa ya en una obra de teatro llamado Los hijos de Écija. No sé, debe estar en el internet el argumento, pero ya desde la inquietud, pues, ¿qué podía hacer con los padres? Papá artista, la mamá artista. En la sangre venía todo. La mamá era española también, allá está la tumba en la Ciudad de México. Y luego a los 15 años ya participa en una producción ya más seria. Se va a la Ciudad de México, ¿verdad? Pero además... A la capital, como le decían en el entonces. Era un gran bailarín. Yo creo que es uno de los más... Bueno, pues si sea darle el título del mejor, pero yo creo que es uno de los mejores bailarines que ha tenido México. No. A ese grado. Sí. Y iba de giras a España y a Francia. A él le gustaba mucho ser bailarín, lo disfrutaba. Y por ahí, a ver si tenemos, la producción tiene, porque fueron los primeros rockeros que hubo y de los primeros que bailó el rock, que en aquel tiempo te decían allá en la casa, nos decía el maestro, el director de la secundaria, Antonio Solís en Sabinas, no anden bailando esos ritmos negroides, se van a desviar la columna vertebral y demás, porque se estaba irrumpiendo el rock. Era el ritmo completo. Que se inicia acá en México en 1954, en Estados Unidos a principios de los 50, y luego va a tener un auge tremendo en los 60. Ahí tenemos el video que comentamos, no sé si lo podemos ir corriendo para ver y escuchar un poquito de cómo Roberto expresaba su arte, Roberto. Cómo expresaba su arte, hasta ahí. Con el rock and roll yo aprendí a olvidar de todos los problemas que me hacían padecer. El timbre del lechero al despertar, después el panadero iba a cobrar, y luego el casero me pedía dinero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, pague usted. Todo eso acabó cuando llegó el rock and roll. Sus pasos aprendí, me varios de esos convertí en pasos, profesor. el movimiento de cadera era lo que censuraban. No, sí, porque decía que eran movimientos sensuales, sexuales, provocadores, de otras cosas. Estaba reprimido. Ahorita lo ven los muchachos y esto, ¿qué es esto? No es nada esto que estamos viendo en la pantalla, lo que hay ahora. Sí, no, pero en aquel tiempo era una ruptura con los adultos, ¿verdad? El baile, la música y la letra en conjunto asustaban. Entonces era el rompimiento que se estaba dando de la juventud. Y Roberto Cobo Calambres, con esto, ¿tú te imaginas que lo vieran en las ya había televisiones, no muchas, pero ya había. Claro. O pasaban los rollos cortos en el cine y veían que se paraban a los muchachos a bailar en el cine. Hubo varias melodías de rock en películas, y hasta en mi pueblo. Ahí sabían, los muchachos se ponían a bailar ante la escandalera de la gente adulta, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante para los que nos están escuchando en la radio. Está Roberto Cobo Calambres cantando y bailando rock and roll en 1957. Fíjate nomás. Antes de que César Costa y todos esos muchachos, que eran un rock más tranquilo, comparado a lo que se vino luego más fuerte. Sí. Pero, pues tú te imaginas con estos movimientos, No, pues malamente esa censura duró o ha durado al paso de los años para este personaje, entonces. Bueno, pero el asunto no tanto con esto, pues esto te divierte y lo ves bien, nomás los pasos que... No, sí, claro. Y el ritmo. Bueno, pero resulta que viene un gran director de cine español a filmar una película. Luis Buñuel, una gloria de la cinematografía mundial. Pero Luis Buñuel era de izquierda y entonces él quería retratar la realidad de México, de un México que en ese momento el presidente Miguel Alemán estaba promocionando turísticamente, industrialmente, México acá, que esto y que el otro, enseñando lo mejor
pues, la promoción turística, ¿qué es? Sí, claro. Enseñar lo mejor de Sí, un sí, pueblo. sí. No vas a enseñarle las calles sin pavimentar, No, sin claro, baches, lo más bonito. los drenajes tirándose y todo eso. No, o sea, un tour de drenajes tirándose. Digo, no tengo nada contra los de agua de drenaje, pero un tour de baches, que Pues se puede hacer. Se puede hacer. Ah, no, sí, y hay para tours largos. Qué bárbaro. Haces películas de 20 horas con eso, no terminas. Pero entonces, en ese tiempo, Miguel Alemán, que era el presidente de la República, estaba promocionando a México en el mundo y van a hacer el festival de cine de Acapulco y demás, ¿no? Entonces, llega Luis Buñuel y iba a filmar una película que se llamó Los Olvidados. ¿Qué trataba? Pues cómo vivían los niños y los jóvenes en los barrios pobres, marginados de la Ciudad de México. Y entonces va a retratar los entornos. Hay una escena, por ejemplo, donde el Jaibo, que es Calambres, le arrebata el dinero a Pedro y se sube a un camión urbano por la puerta de atrás y adentro el que iba filmando era Gabriel Figueroa, otra gloria de la filmación, de la fotografía y de cinematografía mexicana. Y entonces, donde va corriendo el muchacho, tratando de alcanzar el camión para alcanzar al otro y quitarle su dinero, pero va pasando los tejabanes y el barrio pobre y todo aquello, y empieza a enseñar una realidad que existía, que existe todavía en las grandes ciudades. El problema de esta película, que claro, tú la ves y hay que verla también con los ojos de hace 75 años que se filmó, en 1950, fíjate, nada más son 75 años, sí. Los Olvidados. Probablemente ya ahorita con todo lo que conocemos, a lo mejor no te llame mucho la atención, pero ahí las actuaciones de los muchachos es interesante. Pues sale Roberto Cobo Calambres como el Jaibo, pero sale, ¿cómo se llama este muchacho? Alfonso Cortés, ahorita me acuerdo, que luego hizo carrera ahí en el cine, pero todos los demás eran muchachos ahí de la colonia, del barrio. Era de ahí de la colonia del barrio. Y hay uno, Daniel Corona, se llama El Solomillo, que vivió hasta 1992, que fue su única película, pero se lleva una buena parte de la actuación en Los Olvidados. Pero muy natural. ¿Por qué? Porque estaba reflejando, Eder, la realidad, en lo que estaba pasando en la Ciudad de México. En esa época, claro. ¿Y qué necesitaba actuar? Pues estaba haciendo él, lo que él era a diario, ¿verdad? Y participan otra serie de niños, chamacos por ahí, en ese sentido, donde muestran cómo los muchachos, la violencia, el agandalle, podemos decir, que los más grandes de la pandilla, porque el Jaibo era el grande, era el líder de la pandilla, y todos los demás ahí lo obedecían, y al que no obedecía, pues ya lo agarraban y ¿verdad? Hubo un individuo que lo denunció y estuvo en la correccional, que por cierto utilizaron la hacienda Chapingo, no sé, se hizo el poli, para hacer algunas escenas, y ahí estuvo la correccional, sale y con la firme deseo de vengarse del que lo denunció. Y muy cruda la escena donde sale y lo mata con un palo, lo golpea y lo mata. Jovencito y todo eso. Entonces, toda una secuela tan interesante, pero lo que dolió fue que Buñuel, con esta actuación maravillosa de estos muchachos, enseña la realidad social de México. Terrible aquello, y que se le viene encima a todo el mundo. Jorge Negrete, que era el líder de los actores, le prohibió que hiciera la cinta, no quería ni prestarle actores, ni nada, ni permiso. A Buñuel le pagaron $2,000 por la película nada más, nada más. Y luego la tuvieron enlatada 2 años. Pero resulta que la llevan al Festival de Cine de Cannes, allá a Buñuel, y el gran triunfo. El boom. El boom. Hombre, pues pásenla acá en México. Pues no crees que la gente protestaba, rompía los cines. Y aquí en Monterrey, a Roberto Cobo Calambres vino a una presentación. Pues no crees que lo andaban golpeando. Lo andaban golpeándolo, porque lo querían, aparte por también actuada, de malo, de mendigo, dirían ahora, en la película, sí. Que venía a las presentaciones y la gente lo quería golpear, lo quería matar. Porque aquello fue un realismo tan interesante y que muestra todo lo difícil de esta sociedad mexicana, ¿no? La Iglesia Católica, con la Liga de la Decencia, prohibió la película.
los padres no permitían que los niños vieran esa película. Aquí tengo el reparto. A ver, ¿cómo está? Es Estela Inda. Inda, como Excelente la madre actriz, de Pedro. Ujú. Excelente actriz, ¿eh? Estela Inda. Miguel Inclán como Don Carmelo, el ciego, lo mencionan aquí. Alfonso Mejía como Pedro, Roberto Cobo como el Jaibo, Almadelia Fuentes como Meche, Francisco Jambrina como el director de la escuela, Jesús Navarro como el padre de Julián, Efraín Arauz como Cacarizo, Jorge Pérez como Pelón, Javier Amezcua como Julián y Mario Ramírez Herrera como Ojitos. Hay otros que mencionan en el reparto secundario, entre ellos Ernesto Alonso. Ernesto Alonso, para que ves. Qué interesante, pero la conmoción que causó ver esa película. Y cuando le preguntaban a Roberto Cobo Calambres, ¿qué pasó después de que lo filmaron? Pues nada, dijo, porque no supimos de la película 2 años, hasta que no triunfó en Cannes. Ah, caray. El Ariel de Plata y una serie de cosas, de premios ahí que se vinieron luego y que va ahí despuntar la carrera de Roberto Cobo Calambres y de algunos otros, ¿eh? Alfonso Mejía, que fue un galán joven ahí luego en las películas mexicanas, y de algunos otros personajes. Entonces yo creo que es verdaderamente interesante saber que además es nuevo leonés. Sí, claro. Que nació acá. ¿Dónde se le reconoce? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo? En aquel tiempo, cuando Nuevo León también y Monterrey estaban en el boom industrial, pues ¿cómo vas a mostrar cómo estaba la Ciudad de México y a un reflejo cómo estaban las demás ciudades, ¿verdad? Claro. Entre los actores, como tú ya los mencionaste, la realidad es que para esa época no eran hombres de peso en la cinematografía, porque era presupuesto recortado. Ajá. También estaba Estela Inda, una gran actriz, Miguel Inclán, que hace de ciego, y que el Jaibo, que la pandillita del Jaibo le destrozan lo que traía para tocar y le roban el dinero de la que le daba la gente, ¿no? Te muestra toda aquella sociedad, pues no corrupta, pero una sociedad de la pobreza, de la miseria y de la problemática social que se daba en las barriadas, que también tenía su contraparte. Había ya en las colonias ricas también otro tipo de reacciones y problemas, claro. De otro nivel, puede ser. Adolescentes embarazadas y padres golpeadores y machistas. Digo, todo parecido con la realidad es mera coincidencia. No todo era miel sobre hojuelas. Que todavía existe todo eso. Claro. Fíjate nada más. Dice, en realidad no tenía ningún nombre de peso de artistas. Estela Inda, Miguel Inclán y Alfonso Mejía, además de un grupo de niños comandado por Roberto Cobo, un chico que había salido como extra en varias cintas y un día que audicionó para una película de Tintán, se enteró que Buñuel estaba entrevistando para su nuevo filme. Hizo la audición y se quedó con el rol del Jaibo. Buñuel sí quedó impresionado con la actuación de Cobo Calambres, ¿eh? Se quedó impresionado. ¡Ay, cara, este muchacho! Desde su inicio, dice las crónicas, la cinta tuvo problemas dentro y fuera. El productor Oscar Dassinger se opuso a que se incluyeran muchos detalles que resultaban amorales. Fíjate, de ahí de adentro hubo censura. El productor quedó el dinero, ¿no? Jorge Negrete, líder del sindicato de actores, quería evitar su grabación e instó a técnicos y camarógrafos a abandonarla. Una de las peinadoras renunció por la escena en que la madre de Pedrito le niega la comida. Fíjate cómo tuvo una serie de problemas. Pedro Urdimalas, que era el escritor de la cinta al lado de Buñuel, pidió que su nombre no apareciera en los créditos. Digo, no, a mí no me pongan ahí. Tanto así se avergonzaba de ese proyecto. Y luego, en la primera función privada que se hizo, Lupe Marín, esposa de Diego Rivera, y Berta Gamboa de Camino, esposa de León Felipe, del poeta, reclamaron al director que era un miserable y lo que mostraba no era México. David Alfaro Siqueiros, por su parte, al contrario, aplaudió el trabajo, asegurando que Luis Buñuel era un genio nacido para el cine. La filmó en 21 días. Fíjate nomás. Entre el 6 de febrero y el 9 de marzo de 1950, aunque las cintas, posiblemente una de las más galardonadas de su cine, él solo recibió $2,000 por ella y no pudo participar en las ganancias de la misma, ¿no? Y filmada en Tlalpan. En Tlalpan, una parte sí. Entonces, fíjate, qué interesante el despegue de Roberto Cobo Calambres, este nuevo leonés ilustre, y que en ese momento pues fue hasta cierto punto vetado por el medio oficial y por los del poder económico
pues ¿cómo andas enseñando México así? No se trata de esto. Y entonces hubo una reacción, pero la gente sí fue a verla, a pesar de la recomendación de la Liga de la Decencia. ¿Qué era la Liga de Decencia? Era un grupo patrocinado por la Iglesia Católica y entonces ellos te decían qué películas podías ver. Nosotros como historiadores lo vemos en el periódico El Porvenir y venía una clasificación de películas pagado por la Iglesia Católica y te decían A para todo público, B iba subiendo la clasificación, no apta para nadie. Y decía, esta película no, la Iglesia Católica condena que vayas a verla. Y si la vas a ver, pues vas a estar excomulgado, una serie de cosas, ¿no? Entonces, se encontró gran oposición en esto. Pues bien, esto, a partir de ahí, una cosa interesantísima. La termina el 10 de marzo de 1950 y se va a un teatro que le gusta bailar y lo contratan para bailar ahí y ahí está Julián de Meriche. Julián de Meriche fue el esposo de la India María. Bueno, lo ve a bailar y dijo, no, Calambres le puso, él fue el que le puso el apodo de Calambres. Viene. Desde ese momento se dijo que era mejor bailarín que Adalberto Martínez Resortes y que muchos de los que había en el cine. Porque a él con pasión le gustaba bailar, aparte de dominar la cuestión de la escena teatral y la escena cinematográfica, era un excelente bailarín. Entonces, es interesantísimo, pero se nos va el tiempo porque quiero hablar de otra película que en Los Olvidados está considerada como la mejor película en la historia del cine nacional. Pero vamos a hablar de la que ocupa el 5º lugar. A ver, Tito. Yo tengo un texto que ahí te di. Ahí vienen las mejores 100 películas de la historia del cine mexicano, al final. Bueno, el 5º es El lugar sin límites. ¿Y quién es el artista principal? Roberto Cobo Calambres, que tuvo un éxito enorme y causó otra conmoción tremenda, porque Calambres va a salir aquí de un, ¿qué sería? Pues un homosexual, ¿verdad? Un transvesti que regentea un prostíbulo. Se llamaba en un pueblo llamado El Olivo, donde el cacique le dio permiso para tener esa casa de prostitución a la japonesa. La japonesa, el papel lo hace Luche Villa. Y resulta que en una apuesta, fíjate lo que es el meollo de la película, ¿no? En una apuesta, ahí en el Olivo, hace una apuesta para ver si la Manuela, que era Roberto Cobo, actúa como hombre. Y lo hacen que se acueste con la japonesa, con Lucha Villa. Y producto de esa relación sale la japonesita, que es Ana Martín, que tiene una actuación interesantísima también ahí, porque hay discusiones muy, muy interesantes, sociológicas, de la cuestión homosexual. Y la Manuela, que era transvesti, era la que dirigía el lupanar aquel, ¿eh? Entonces, y estaba ahí el cacique del pueblo que les dice, ya vamos a vender este lugar, les pido el lugar porque lo quiero vender todas mis propiedades. Y estaba el sobrino de este personaje, que es Pancho, que era camionero. Pancho es, ¿cómo te comenté ahorita? Vega. Gonzalo Vega. Gonzalo Vega, sí. Pues el macho mexicano, ¿verdad? Pero que había tenido un encuentro con la Manuela, medio forzado ahí y demás, y la Manuela se quedó prendado de ella. O sea, Roberto Cobo en la película, del lugar sin límites, muy interesante, ahí está gratis en la internet. Y entonces hay discusiones. ¿Y a qué llegamos con el lugar sin límites? ¿Cuál fue el asunto tan importante para la sociedad mexicana en aquella época, Eder? ¿Qué crees? Que en la película El lugar sin límites se aparece el primer beso gay en la pantalla entre la Manuela, Roberto Cobo y Gonzalo Vega. Ahorita estamos viendo ahí algunas imágenes de esta película donde aparece Roberto Cobo y Carmen Salinas. Carmen Salinas aparece también ahí. Ahí está Lucha Villa. Lucha Villa, cuando ya está muriendo, de verdad, y les encarga ahí el negocio, el lugar, ¿verdad? Lucha Villa es la japonesa. Y de Ana Martín, que es la japonesita. Oye, es que también qué reparto, o sea, a ver, Roberto Cobo, Gonzalo Vega, Ana Martín, Lucha Villa, Emma Roldán, Fernando Soler, Julián Pastor, Marta Aura, Cecilia Lager, Carmen Salinas, Hortensia Santoveña, Socorro de Campa, y la verdad un gran reparto para esta película. Sí. Entonces, pero lo que va a causar una gran
conmoción, es el primer beso gay que se da, que sale en la una película pantalla mexicana. grande. Yo no dudo que en algunos cines de Estados Unidos, en algunas películas de Estados Unidos o de Suecia, otras partes ya hubiera habido besos homosexuales en el cine, pero en México no. Estamos hablando de 1977. Sí, todavía. Porque, a ver, no, pues ya hace casi 50 años. Entonces, en este sentido, aquello causó una conmoción tremenda cuando la exhibieron. Oh, y también mucha gente fue por morbo, ¿eh? Sí, claro. Por morbo a ver que se estaban besando dos hombres. Ahorita ya es muy normal eso. Ya es muy natural ver hombre con hombre, agarros de la mano, besándose. Ha avanzado la sociedad en este Sí, sentido. pero Pero en aquel 50 años atrás, Tito, todavía yo tengo compañeros y amigos y compañeras de amigos de aquellas épocas que se escandalizan al ver a dos muchachos agarrados de la mano o besándose o a dos hombres. Porque la mentalidad con que fueron educados es de otro tiempo. ujú. Pero en aquel, ¿tú te imaginas que te lo llevan al cine? No, también censurada y que muy criticada. También había periodistas de cine que asustados, pues que respondían también a los intereses de la Iglesia Católica o de la fe o de X, como quieras, pero manejar dos hombres que se están besando. Y esta Claro. película es de otro gran director, Alfredo Ripstein Jr., que es otro gran director de cine mexicano que ganó muchos premios, y que saca a la palestra toda esta problemática de la homosexualidad, donde abiertamente todavía no se hablaba de eso. Ahorita ya es muy Claro. común, pero en aquel tiempo no. Entonces, Gonzalo Vega, las anécdotas que aderezan estas pláticas, Claro. pues estaba reticente a que dar el beso, ¿verdad? Y entonces Ripstein, para animarlo, lo agarra las orejas y le planta un beso al director. Así lo vas a hacer. Ahí estamos viendo esta escena Hasta precisamente, la Pues, escena que te voy a llamó decir- la te voy a atención en decir México que en ese esa es la entonces. primera televisora en la historia de Monterrey que pasa esto, ¿eh? Cuidado. Así es, porque hay mucho todavía que hacer. ¿Cómo le podemos llamar? No que se asuste la gente o no, que hay una palabra que tiene que englobar esto, ¿no? Que un beso de dos hombres en la televisión, ¿verdad? Entonces, no sé si aquí en ¿cómo se llama? En Gamavisión, yo creo que es la primera vez que lo vamos a hacer también, que pasemos una escena de esta Sí, naturaleza. estamos hablando de la historia de esta historia. película, de cómo llamó la atención, de cómo escandalizó en la época. En la época. Entonces, ¿tú te imaginas? Y estamos hablando de menos de 50 años. Sí, claro. También esto nos sirve para meditar. La trama es muy interesante. La película la pueden ver ahí. Es la de Los Olvidados, y con toda reserva, porque tienes que verla con los ojos de 75 años después, que no había Claro. tanto adelanto técnico, que es otro ritmo, es otra cosa. Sí, Y además desde luego. muestra escenas muy descarnadas de la pobreza del lugar. Y acá te manda si allá era un muchacho rebelde, insumiso, vago, podemos decir, lebrón, abusón y demás, te manda, que es representativo de un sector de la pobreza en aquella época, te manda ahora a un homosexual en un lupanar, en un centro nocturno, en un prostíbulo, definitivamente, ¿no? Entonces, está una trama, está muy interesante. Yo les recomiendo, vean a los dos. Hay otras que filmó con Buñuel, hay uno o dos. Buñuel tiene como 5 o 7 películas filmadas en México, ¿no? Son muy interesantes. A toda aquella persona que les gusta la cinematografía, es importante. Pero ¿a qué caemos en esto? ¿Por qué lo traemos en Viernes de Historia? Precisamente porque se trata de un personaje nuevo leonés, ilustre, un gran actor, un gran bailarín, dominador de la escena además. Hay muchas cosas que decir, Eder, de Roberto Cobo Calambres, porque creo que ya vamos a cerrar el programa. Sí, ya estamos Fíjate, por cerrar. y también partícipe indirectamente en el sismo de 1985. También, Tito. ¿Y por qué razón? Porque él compró un apartamento del 6º piso del edificio Nuevo León. Se cayó y quedó atrapado. Él quedó atrapado. Muchos especuló, no, es que vive con un amiguito ahí que, no, hombre, vivía su tía Chofis con él. Ujú. Y lo rescataron con vida a los dos. Cuando lo rescata el bombero, lo saca. Calambres, ¿qué andas haciendo aquí? No, digo, me vine a echar un cigarrito aquí, con humor. Pero se fracturó la cadera. Y eso le va a causar cierto problema porque él era bailarín, Sí, ya grande, claro. y bailaba muy bien. Como quiera bailó, Ya Después cuando de la tan chico, fractura. la fractura. Luego finalmente va a morir en el 2000,
2, si no mal no recuerdo, producto de problemas estomacales y además y que le da un infarto, ¿no? Pero es un gran personaje. ¿Quién habla de Roberto Cobo Calambres en Monterrey, en Nuevo León? Nadie. Viernes de historia. En de la Viernes de Grillotina. Historia tenemos que ser en Gamavisión y yo quiero buscar, no quiero adelantar juicios en qué pueblo verdaderamente nació. Nació. A lo mejor nació en Monterrey y lo registraron en un pueblito porque andaban Claro. itinerantes. A lo mejor nació en Sabinas o en Pesquería Grande, que era García, o en Cerralbo. Pero todos los cronistas aseguran que nació en General Suazua, Nuevo León. Claro, en General Suazua, Nuevo León no saben esto, van a saberlo ahora. Claro. Que aquí lo estamos dando a conocer en Gamavisión, donde hay una muestra, que hay que decirlo, de racismo, de clasismo, de discriminación. ¿Por qué no se habla de este personaje? Yo creo que ahorita la comunidad lésbico, gay y LGTB y demás tienen que rescatar este personaje. Nunca, él tuvo una vida muy discreta. Nunca se supo que tuviera una pareja, varón. Se habló mucho de Borolas, que era su pareja, Joaquín García, que Sí. cuando terminaron luego se muere Borolas. Pero no, nadie, hay una foto, jamás dijo un testimonio vivo con Sobre esto. que era de otros tiempos, ¿no? Ahorita se presume. Pues así lanzamos la iniciativa, Tito, para que la gente, si tiene alguien tiene documentos, tiene alguna fotografía, Fotos. pues las haga llegar para documentar toda esta historia. Aquí vivieron sobrinos de Ujú. el ingeniero Arturo García Espinosa, era primo de él, nieto de Pajujo. Aquí vivió familia, porque Pajujo murió aquí, su abuelo. Que ya digo, todos son unos grandes personajes. Pero además, el hermano Alfredo Cobitos actuó también allá en el Blanquita. Las 3 hermanas eran vedetes también. Y hay anuncios en la prensa de estas damas también. O sea, la familia estaba en la farándula. Y yo, recordando tu programa, lo cual te felicito por esa idea que tuviste hace ya Gracias. 13 años y que sigue aquí, hay que nutrir ese programa con otras cosas. Y ojalá, te pido que una sección así pequeñita, historia de la farándula del cine, espectáculo. de estos personajes Ujú. olvidados, ilustres. Está el otro, Alberto Caballo, Alberto Rojas el Caballo, es de Monterrey. También de aquí, sí, claro. Y no vamos a decir, Pello Mantecón es otro gran personaje de las carpas y del teatro y de Pues, la televisión. entonces hay que contemplar, Tito, otro programa de Viernes de Historia Sobre esto referente de la a farándula. cómo ves. Con todo gusto, Porque claro aquí, que sí. por lo pronto, ya se nos terminó el tiempo. Un gran tema, un gran personaje, Roberto Cobo Calambres, personaje ilustre nuevo leonés. No, bueno, yo los invito a la gente, vean estas películas, claro, una filmada, grabada hace 75 años y la otra del 77, ya casi 50, con la óptica de aquella época, porque muchas veces con la cuestión técnica que tenemos ahorita, todo el mundo, es como la historia. Escribió historia fulano de tal hace 100 años. No, pues lo haces garras. No, pero ponte en aquella época. ¿Qué instrumentos, qué tenía para estudiar él? ¿Qué documentos? Así, y aún así, estas películas son de culto cinematográfico. Muy bien, Tito. Muchas gracias. Serenidad y paciencia, mucha paciencia. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Cuidado, ánimo. A disfrutar. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.